Hola. Hoy aprenderemos sobre la inversión en acciones que pagan dividendos. Muchos inversores piensan que los dividendos son dinero extra, pero en realidad no es así. Por ejemplo, si observan detenidamente el movimiento del precio de la acción antes y después de la fecha ex-dividendo, la razón quedará clara. 3 preguntas clave. Primero, ¿por qué cae el precio de la acción en la fecha ex-dividendo? Segundo, ¿es una acción con un rendimiento de dividendos alto realmente una buena inversión? Tercero, ¿recibir dividendos beneficia realmente el resultado final? En la clase de hoy, analizaremos el verdadero significado de las acciones con dividendos y las acciones preferentes, y examinaremos la trampa de dividendos en la que caen muchos inversores. Será más comprensible ya que lo veremos directamente en los gráficos. Este curso es solo con fines educativos. Ustedes son responsables de sus decisiones de inversión tras verificar los datos más recientes. Veamos el gráfico diario de Coca-Cola, KO, en pantalla. Los dividendos son una parte de las ganancias que la empresa distribuye entre los accionistas, pero la clave es que no se distribuyen todas las ganancias. Es como un empleado que recibe su sueldo, gasta una parte y ahorra el resto. Ejemplo concreto, si la utilidad neta es de $1 millón y la tasa de reparto es del 50, significa que solo se distribuirán $500,000 como dividendos. Los otros $500,000 se destinan a nuevas inversiones, pago de deudas o reservas de efectivo. Verifiquen los anuncios de dividendos en el gráfico. El cálculo del rendimiento por dividendo es sencillo, dividendo dividido entre precio actual por 100. Ejemplo, dividendo de $5, precio de $1,000, rendimiento del 0.5. Sin embargo, un alto rendimiento no significa necesariamente que sea una buena inversión. Ejemplo real, si el dividendo es fijo en $10, pero el precio de la acción cae de $1,000 a $500, el rendimiento sube del 1 al 2. Esta es la señal de una trampa de dividendos. El rendimiento parece mejorar, pero la causa es la caída del precio de la acción. La pregunta más importante no es el dividendo en sí, sino ¿puede la empresa seguir pagando dividendos? Analicen la tasa de reparto, el flujo de caja y las perspectivas del sector. Observen el movimiento del precio cerca del anuncio de dividendos en el gráfico de esta acción Blue Chip. La fecha ex dividendo es el día en que desaparece el derecho a recibir el dividendo. Es una especie de punto de corte. En pocas palabras, solo quienes compraron antes de la fecha ex dividendo reciben el pago, quienes compren después, no. La bolsa de valores corta ese derecho tajantemente ese día. Veamos números concretos. Si el precio es de $50 y se decide pagar un dividendo de $1, en la fecha ex dividendo el precio se ajustará a cerca de $49. Esto no es una pérdida, sino que es como retirar el dividendo en efectivo. Fórmula matemática, antes del ex dividendo, precio $50 más 0, USD efectivo igual a, después del ex dividendo, precio $49 más 1. USD de dividendo total $50. Teóricamente, el efecto es 0. En la realidad, las ventas por psicología, caídas técnicas o cambios en el volumen pueden ser mayores, así que verifíquenlo en el gráfico. Lo clave es que el ex dividendo no es una mala señal, sino un mecanismo de ajuste normal. Veamos el gráfico diario de las acciones preferentes de una empresa líder. Las acciones preferentes tienen prioridad de dividendos, pero no tienen derecho a voto para elegir a la directiva. Es como ser el inquilino de un edificio, reciben la ganancia, dividendo, primero, pero no tienen voz en las decisiones operativas. Esta es la razón por la que son entre un 30 y un 65 más baratas que las ordinarias. No poder votar por la directiva implica un riesgo mayor. Comparen en el gráfico la diferencia de precio entre las acciones ordinarias y las preferentes.
Algunas acciones preferentes globales tienen dividendos obligatorios, por lo que la empresa debe pagarlos legalmente. En teoría, son más estables que las preferentes comunes. Pero hay una trampa: aunque el rendimiento sea alto, el volumen de transacciones puede ser bajo. Si necesitan vender rápido, el diferencial entre el precio de compra y venta, spread, puede generar una pérdida del 2 al 5. Las acciones preferentes son para quienes buscan dividendos y planean mantenerlas por más de 5 años. Para inversiones a corto plazo, 1 a 3 meses, el riesgo de liquidez supera el rendimiento del dividendo. Observen el gráfico de un del 500 como el BOO. Generalmente, existen activos de alto dividendo que buscan rendimientos superiores al 10, pero existen 3 riesgos ocultos. Primer riesgo: cambios en el ciclo industrial. Por ejemplo, en activos de alto dividendo vinculados a bienes raíces o infraestructura, si la economía empeora, los alquileres o peajes bajan y los dividendos caen drásticamente. Un rendimiento del 12 puede desplomarse al 3. Segundo riesgo: correlación inversa con las tasas de interés. Cuando las tasas suben, el valor actual de los activos de alto dividendo cae. Si reciben $1 de dividendo pero el precio cae un 40, están en una trampa de dividendos. Observen el cambio de volumen en la parte inferior del gráfico. Tercer riesgo: recortes periódicos de dividendos. Históricamente, se repite el patrón de aumentar los dividendos en el pico del ciclo económico y reducirlos entre un 50 y 70 cuando llega una recesión. Ejemplo: en la crisis financiera de 2008, las empresas energéticas recortaron drásticamente sus dividendos trimestrales. Conclusión: no deben elegir acciones basándose únicamente en el rendimiento por dividendo. Para encontrar acciones verdaderamente estables, es necesario analizar también la tasa de reparto, la tendencia del flujo de caja y los riesgos del ciclo industrial. En pantalla vemos el gráfico diario de ABO. Sobre la fiscalidad, es fundamental conocer las normativas vigentes. En muchos mercados, existen diferencias entre el impuesto a las ganancias de capital y el impuesto a los dividendos. Por favor, consulten las reglas fiscales de su país. Ejemplo concreto: si reciben un dividendo, una parte se destinará al pago de impuestos y el resto será su ganancia neta. Por eso es vital la optimización fiscal. Consideren el uso de cuentas con ventajas impositivas según su legislación local para maximizar sus retornos. La diversificación de la cartera es la mejor forma de evitar las trampas de dividendos. Ejemplo de composición: acciones financieras, 4 a 6, y acciones de alto dividendo, 8 a 12, y telecomunicaciones, 5, e industriales, 5 a 8. Al diversificar en unas 10 empresas, un recorte en una sola acción no afectará gravemente la rentabilidad total. Caso histórico: la probabilidad de recorte de dividendos en los Dividend Aristocrats del 500, empresas que han aumentado sus dividendos por más de 25 años, es inferior al 1, estadísticas 2000 a 2020. Esto es porque han fortalecido su estructura financiera para resistir crisis. Aún así, la diversificación es indispensable. La verdadera fórmula del éxito en el flujo de caja: dividendos sostenibles, más crecimiento moderado del precio, más rentabilidad total de una cartera diversificada de más de 10 activos, igual a ingresos estables. Antes de operar, verifiquen siempre las normativas fiscales más recientes de sus autoridades locales. Para finalizar, analicemos el gráfico de Microsoft. Principio 1. No se fijen solo en el rendimiento por dividendo. Deben analizar la tasa de reparto, el flujo de caja y las perspectivas del sector. Revisen la tendencia de los anuncios de dividendos trimestrales en el gráfico. Principio 2. Identifiquen las señales de una trampa de dividendos. Cuando el precio de la acción cae constantemente pero el rendimiento por dividendo sube, es probable que sea una señal de deterioro en los resultados.
Evalúen siempre la posibilidad de un recorte. Principio 3. La diversificación de la cartera es fundamental. Al diversificar en más de 10 empresas de sectores diferentes, el impacto de un recorte de dividendos en una sola acción se reduce a menos de una décima parte de la rentabilidad total. Círculo rojo grande. Descargo de responsabilidad. Este contenido es educativo y no constituye una recomendación de inversión. La inversión en dividendos no garantiza ganancias y conlleva riesgos de pérdida por recortes, suspensión de dividendos, cambios en las políticas, variaciones en las tasas de interés o el tipo de cambio. Antes de tomar cualquier decisión, revisen los estados financieros y los informes oficiales más recientes y consulten con un asesor financiero certificado. Cada inversor es responsable de sus propias decisiones. Gracias por su atención.